Bueno, buenos días. Soy Sara, soy R2 Plus de Interna y os voy a dar la charla de hoy de la Escuela de Verano que va sobre focalidad neurológica, que la verdad es que es un tema bastante amplio. Uy. No se pasa. Ah, sí, vale. Y bueno, es un tema bastante amplio. Yo prefiero llamarlo aproximación a la patología neurológica y teniendo en cuenta que la base de la aproximación al paciente neurológico es una buena anamnesis y una exploración, más o menos he organizado esta charla explicando cómo se debe hacer una exploración neurológica básica y completa, y a raíz de esto pues vamos a ver algunos casos de síndromes neurológicos que me parece importante que conozcáis y otros pues, que simplemente me han parecido interesantes. Bueno, inicialmente, para aproximarse al paciente neurológico, lo primero de todo es conocer su situación basal, tanto desde el punto de vista neurológico, funcional y médico, porque hay que tener en cuenta que a veces el empeoramiento de un problema neurológico de base no es por una nueva lesión o por algo neurológico, sino que se corresponde con un proceso sistémico. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido ictus pues pueden tener recrudecimiento de los síntomas en el contexto de un cuadro sistémico intercurrente. Saber qué le pasa al paciente y si tiene o no focalidad neurológica, y esto lo vamos a saber con una buena exploración y con la anamnesis. En general, un déficit neurológico, una focalidad neurológica es algo focal, objetivable y que se corresponde con un territorio neurovascular. Así, en general, hablamos de focalidad neurológica en un paciente que tiene pues, estos síntomas, cualquiera de ellos, ¿no? Paresia, hipoestesia, disfasia, déficit visual, campimétrico, diplopia, vértigo o ataxia. Y es muy, muy importante en neurología determinar la evolución temporal porque esto nos va a dar mucha información. Más o menos el algoritmo es este. Nos basamos en la anamnesis y la exploración, que es que es lo que tiene el mayor peso, y con esto nos podemos hacer una orientación sindrómica y topográfica de lo que le pasa al paciente, y en función de esto pues vamos a escoger las pruebas complementarias y no al revés. Bueno, lo primero de todo, la anamnesis, saber escuchar. Es verdad que a veces con el paciente neurológico es un poco, hay síntomas que son mal definidos, entonces pues saber escuchar al paciente, y vamos a utilizar esta técnica de fragmentación y comprobación, que es pues lo que nos dice el paciente. Al final le podemos hacer un pequeño resumen para ver si efectivamente hemos entendido lo que nos cuenta. Preguntar, pongo aquí al final el entorno, que esto es muy importante en el paciente neurológico, si hay familiares o alguien presente en el momento de los síntomas, pues esto también nos puede dar mucha información. Y luego la evolución temporal, tanto el inicio como el curso, que nos pueden orientar bastante en la patología del paciente. Pongo aquí algunos ejemplos. En un comienzo, por ejemplo, que es súbito agudo, sugiere un origen vascular. Un comienzo subagudo sugiere más bien inflamación, infección, neoplasia o algo tóxico metabólico. Algo que es progresivo, pues podríamos pensar en neoplasia, en algo degenerativo o en algo carencial. Y si es recidivante o con remisiones, pues sugiere más bien inflamación o vascular. Por ejemplo, tenemos un varón de 55 años con pérdida total de agudeza visual en el ojo izquierdo. Entonces os pongo aquí dos columnas con los mismos síntomas según la evolución temporal, pues orienta a etiologías distintas. Entonces os voy a pedir que me lo relacionéis. Por ejemplo, apareció de repente y duró 1 minuto. ¿Esto qué os parece que podría ser de la columna de la derecha? Vascular. Podría ser una amaurosis fugax. Apareció a lo largo de 5 días y después mejoró a lo largo de 1 mes y medio. Bueno, esto es como regresivo. De las que nos quedan, pues parece que sugiere más bien un origen inflamatorio, ¿no? Podría ser una neuritis óptica. Y progresa a lo largo de 3 meses. Algo progresivo que queda, que podría ser un tumor, una compresión tumoral del nervio óptico. Bueno, inicialmente la exploración general, por supuesto, hay que pensar que muchas enfermedades orgánicas tienen complicaciones neurológicas. Bueno, por poner un ejemplo muy básico, pues sabéis que hay muchos ictus isquémicos que la etiología es cardioembólica. Entonces, haciendo una buena exploración al paciente, no solamente te puedes orientar neurológicamente en el síndrome y la topografía de lo que le pasa al paciente, sino que incluso pues, con una simple auscultación cardíaca puedes tener una sospecha del origen del cuadro. La exploración neurológica básica más o menos debe de tocar estos puntos y debe ser
ordenada. Este orden es el que se suele seguir habitualmente. Funciones cognitivas, pares craneales, sistema motor, sensitivo, coordinación y marcha, que ya os digo que voy a mencionarlo no de una forma muy exhaustiva, pero sí que lo voy a ir recorriendo y haciendo algunos casos clínicos al respecto. La filosofía de la exploración, yo creo que debéis en este año aprender a hacer una exploración neurológica básica y saber interpretarla. No hace falta que la hagáis completa, porque de hecho una exploración neurológica completa pues lleva mucho tiempo y habitualmente no se hace, salvo que seas neurólogo. No hace falta que sea exhaustiva, pero sí es ordenada y completa. Si dudas, lo mejor es repetirla antes que ponerse a pedir pruebas a lo loco, porque como os digo, lo que más información os va a dar y la base para orientar al paciente tiene que ser la exploración y la anamnesis. Y las conclusiones, pues sacarlas al final. Empezamos por las funciones cognitivas, que es verdad que no se exploran en todos los pacientes, muchas veces con la entrevista inicial, con ver al paciente, pues ya te puedes hacer una idea. Sí que es importante en pacientes con sospecha de deterioro cognitivo o en pacientes con una alteración aguda que puede orientar hacia una causa vascular. Las menciono brevemente, el nivel de conciencia que, bueno, usamos la escala de Glasgow, pero yo os recomiendo que lo describáis mejor exactamente a qué estímulos responde el paciente para que la persona que lo lea pues, pueda saber exactamente la situación. La atención, que ya sabéis que está alterada en el síndrome confusional, que se suele preguntar los días de la semana al derecho o al revés, pero bueno, esto hay que, o series de números, esto hay que adaptarlo al nivel cultural del paciente. La orientación a lo psíquica y autopsíquica o en las tres esferas que solemos decir comúnmente, bueno, simplemente recomendaros que en pacientes hospitalizados, pues es como cuando estamos de vacaciones, igual van a fallar el día concreto del mes y no pasa nada porque no se acuerdan. Podemos preguntar mejor si saben más o menos cuánto tiempo llevan ingresados, que eso sí que te orienta un poco más a si están orientados temporalmente. La orientación personal en persona es lo último que se pierde. Entonces, pues pacientes que tengan una desorientación en persona, pero no temporoespacial, pues orienta un poco más a que es algo funcional. Y bueno, el comportamiento, la memoria, el pensamiento abstracto y el cálculo, que no me voy a parar mucho, tampoco lo solemos explorar si no es necesario. Después, el habla y el lenguaje. Es verdad que el habla no es una función cognitiva como tal, sino que es la expresión oral del lenguaje, pero bueno, lo solemos meter aquí. Sabéis que las alteraciones del habla son las disartrias o las apraxias y cuando hay una alteración del lenguaje se producen las disfasias, que seguro que os suena esta clasificación del MIR, que lo tendréis más fresco que yo, que una afasia, pues según sea fluente, según el paciente comprenda y repita o no, pues va a ser sensitiva, bueno, motora, mixta. Sabéis que una afasia fluente que no comprende es una afasia sensitiva, una afasia no fluente que comprende es una afasia motora y bueno, según repita o no, pues la lesión estará localizada más periférica. Bueno, las apraxias, las agnosias, no me voy a parar mucho, solamente menciono la agnosia visual asociativa, que esta sí que la solemos preguntar cuando le preguntamos a un paciente para qué sirve un objeto, pues ¿qué es esto? Una llave, ¿para qué sirve? Pues eso es la agnosia visual asociativa. Y el lóbulo frontal, que tampoco lo solemos explorar si no sospechamos algo dirigido. Los pares craneales, muy por encima también. Habitualmente hay que explorarlos por orden. Nos solemos saltar el primero, el olfatorio. El fondo de ojo es importante en cefaleas, la campimetría hacerla siempre. Los motores oculares y el facial pues suele ser bastante evidente. Acordaos de mirar las pupilas, sobre todo en pacientes con un TCE. Y en el octavo par, en un paciente con un vértigo, es muy útil, que os dejo ahí el cuadro del Hins, que esto nos orienta si es algo periférico o si es algo central. No os los voy a explicar, pero os dejo aquí esta referencia a este vídeo del New England de hace un par de semanas, que es un vídeo de unos 10 minutos más o menos, que explica la exploración de los pares, que es bastante completo y sencillo y es corto. O sea que os animo a que lo veáis. Y bueno, la evaluación motora, la motilidad dinámica, acordaos de la escala MRC, que es la que solemos utilizar para el balance muscular, y los reflejos, sobre todo el de estiramiento muscular y los reflejos cutáneos, que nos van a dar mucha información y tienen un valor localizador si la lesión es de primera o de segunda motoneurona. Os dejo aquí una tablilla del manual con los patrones de debilidad. Ya sabéis que de primera motoneurona
en las lesiones de primera suele haber hiperreflexia, clonus y la respuesta cutáneo-plantar es extensora, y en la segunda motoneurona hay hipotonía desde el inicio, fasciculaciones, hipoarreflexia y la respuesta cutáneo-plantar es flexora. Menciono brevemente las maniobras antigravitatorias, que ya sabéis que es decir al paciente que se ponga así como aguantando una bandeja, y cuando es una verdadera lesión de la vía piramidal, el paciente primero ahueca la mano, prona, y la caída se produce en pronación. Si cae así, eso no es una lesión de la vía piramidal. Y el Babinski, que os lo sabéis muy bien, que es estimular la planta del pie desde el talón hasta los dedos, y la respuesta normal es flexora, y si no, pues orienta a lesión de primera motoneurona. Bueno, entonces tenemos aquí un caso clínico. Fijad, léelo. Hombre de 54 años, hipertensión disisónico, fumador, con edad de 30, que acude por hace 2 horas, notó una debilidad de inicio súbito en el brazo izquierdo que le impedía conducir con normalidad y que se resolvió a los 30 minutos. Vale, entonces esto os parece una focalidad neurológica. Sí. ¿Y el inicio cómo es? Es un inicio brusco. Entonces, ¿qué etiología sugiere este caso? Algo vascular. Vale, ahora lee las opciones. 1. No se puede descartar que haya sido algo neurológico, pero estando sintomático ya no se puede hacer nada. Lo mejor es vigilancia domiciliaria y si reaparecen los síntomas, que vuelvan. 2. Podría tratarse de una carencia vitamínica. B12. 3. El paciente requiere valoración urgente, imagen vascular, precoz y seguimiento barra manejo. 4. Preguntaría por antecedentes de migraña con aura, vértigo periférico, epilepsia, hipoglucemia, amnesia y de hipotensión ortostática. Bueno, ¿qué opción os parece o qué os parece más correcto? La 3. Bueno, tanto la 3 como la 4 es también. La 4 porque es verdad que hay algunas patologías que tienen síntomas que pueden mimetizar los de un AIT, que es lo que tiene este paciente. Y bueno, la 3 es correcta. El paciente requiere valoración urgente, imagen neurovascular precoz y seguimiento y una decisión de manejo. Y traigo este cuadro para hablar del AIT y recordaros que un AIT, aunque el paciente esté asintomático, esto no debe tranquilizarnos, sino que es un aviso de que se puede producir, de que hay una probabilidad muy alta de que se produzca un ictus. De hecho, os pongo aquí que el porcentaje más o menos, el riesgo es de 20% en 3 meses, siendo mayor en los 2-10 primeros días. Por lo tanto, sí que no es una emergencia neurológica, pero sí que requiere una valoración urgente. Y os dejo aquí este artículo del New England, que es interesante, y os pongo esta tablilla que me pareció bastante útil, con síntomas que orientan a AIT, síntomas que lo hacen menos posible y síntomas que a veces esto puede generar confusión, síntomas que no parece un AIT, como puede ser la amnesia, la confusión, la incoordinación de las extremidades o los déficits sensoriales. Pues aquí nos pone que si es un déficit de 2 extremidades o de una extremidad y de la cara, es más probable que si nos cuentan pues un déficit de solamente una extremidad o solamente de la cara. Bueno, siguiente caso. ¿Quién lo quiere leer? A ver, tú. Mujer de 44 años con antecedentes de artritis reumatoide independiente. Hipotiroidismo, tratamiento sustitutivo, vacunación con dedo reactivo por enfermedad eléctrica. Acude por astenia de daño muscular aproximado, mialgias, parálisis en manos y pies de 7 días de emergencia. Vale, bueno, ¿qué podemos hacer con esta paciente que viene a urgencias y nos cuenta esto? Inicialmente, muy bien. ¿Y le pedimos algo más así de entrada? Muy bien, una analítica. Entonces, la exploración general es normal. En la neurológica parece que tiene un poco de debilidad, pero los reflejos son normales, no tiene alteraciones sensitivas y se objetivan espasmos musculares. En la analítica tenemos un aumento de CK y de LDH. Entonces, ¿os parece que tiene focalidad esta paciente? ¿Os parece o no? Bueno, podría ser, ¿no? Parece que despistan algunos síntomas como las parestesias, pero después tiene pues cosas que no cuadran. Cuenta además síntomas sistémicos, cuenta la astenia, los espasmos, y luego tiene una alteración como un patrón miotático clínico y analítico que
que no nos cuadra tanto, no sabríamos muy bien dónde encuadrarlo. ¿Le pedimos algo más? Que lo ha dicho antes alguien. Muy bien. Bueno, la paciente tenía una hipocalcemia con una PTH inapropiadamente normal, es decir, tenía un hipopara con una hipocalcemia sintomática. Bueno, siguiente caso. Varón de 80 años, hipertenso, acude por debilidad sutil en mano derecha e instauración brusca hace una hora. Su familiar dice que habla raro, no le entienden y él se enfada. Exploración general normal, exploración neurológica, pérdida de fuerza en extensores y aductores de los dedos de la mano derecha. Bueno, ¿cómo es la cronología de este cuadro? Aguda. Entonces, ¿de qué etiología en este señor de 80 años hipertenso os parece que puede ser? Vascular, ¿no? ¿Y alguien se atreve a decir qué síndrome parece esto? Muy bien, muy bien. Es un síndrome lacunar, ¿no? En este paciente que tiene la disartria, que es muy típico esto de que los pacientes se enfaden porque no les entienden, y la mano torpe. Bueno, es importante aquí que conozcáis los territorios vasculares y los síntomas que se asocian con déficits a este nivel. Aprovecho para mencionar el capítulo del manual de aproximación al déficit sensitivo motor, que es bastante completo y yo creo que si lo leéis os da bastante información de la patología neurológica. También hay que conocer en relación a esto los grandes síndromes neurológicos en relación al ictus, pues si son de circulación anterior, posterior o lacunar, y conocer los síntomas que se asocian, porque, bueno, como os digo, pues con esto, objetivando unos síntomas, unos signos en el paciente, nos podemos hacer una idea del síndrome y de la topografía, incluso de la etiología de lo que le está pasando. Entonces esto, pues más o menos hay que sabérselo. Os dejo aquí también esta tablilla que es de cómo, del diagnóstico diferencial de cómo localizar la focalidad, pero esta vez a nivel periférico, que es también extraída del manual. Y bueno, pasamos a la evaluación de la sensibilidad, que esto suele traer un poco más de problemas porque muchas veces los síntomas pues, son subjetivos y son mal definidos y además son adscribibles a muchas topografías. Puede ser funcional, entonces muchas veces no sabemos cuándo darle valor a lo que nos cuenta el paciente. En general, yo os diría que darle valor a cómo lo cuenta, es decir, si el paciente la alteración que te cuenta es su queja principal, si lo cuenta espontáneamente, pues igual tiene más valor eso que si te cuenta una constelación de síntomas de parestesias, disnea, cefalea, mareo, vómitos, ¿no? El perfil del paciente, pues una persona con factores de riesgo cardiovascular mayor, también el patrón temporal, que es lo que venimos hablando hasta ahora, que sea congruente con un territorio neurovascular y que podamos objetivar una lesión en la exploración y que nos parezca congruente. Entonces, la exploración debe orientarse a la lesión sospechada. Sabéis que hay modalidades que ya las conocéis bien de sensibilidad primaria y después hay la epicrítica, protopática, todo esto, y luego hay una integración más compleja a nivel cortical. En general, los síntomas, si un paciente nos cuenta hipoestesia o hipoalgesia, la lesión puede estar a cualquier nivel. Ahora, los déficits sensoriales complejos, que es todo esto pues, de grafestesia, avarognosia, ¿no? Pues la discriminación entre dos puntos, pues, cosas más complejas, esto ya sí que es un análisis a nivel cortical. Entonces, un paciente que tiene un déficit sensorial complejo, esto nos localizaría la sesión a nivel cortical. Así que acordaros de esto porque vamos a ver un caso ahora en el que os voy a preguntar esto. Bueno, os dejo aquí los patrones de sensibilidad. Nada, para que le echéis un ojo. Acordaros también del primero, de la polineuropatía como en guante y calcetín, que también lo vamos a ver más adelante en un caso. Bueno, siguiente caso. ¿Quién lo quiere leer? Varón de 47 años sin antecedentes de interés, que acude porque lleva un mes necesitando ayuda para pintarse, con incapacidad para realizarlo en el lado derecho de la cara y sin pérdida de fuerza ni parestesias. Exploración, no déficit motor, sensibilidad táctil fina y termogésica sin asimetrías. Bueno, ¿os parece que este paciente tiene focalidad? Sí, pero no tiene déficit motor ni parece que tenga un déficit de la sensibilidad primaria.
¿Le exploramos algo más? Muy bien. Bueno, pues efectivamente el paciente tenía un déficit sensorial complejo con agrafestesia y pérdida de diferenciación de 2 puntos próximos. Esto, como os he dicho, localiza la lesión a nivel parietal y efectivamente pues el paciente lo que tenía era un tumor parietal. Bueno, siguiente caso. A ver. Hablando de 33 años, desde hace 6 semanas, padre de parestesia progresiva. Dedo de los pies, manos, brazos muy torsos, simétrico y indoloro, pérdida de destreza en manos, no puede tocar la guitarra, sensibilidad motora. Fumador, bebedor, consumidor de cocaína y ketamina ocasional. Una sumersión nitroso semanal. Dieta normal, viaje regular hace 10 semanas, no picadura. Exploración real normal, exploración neurológica, no déficit motor, sensibilidad táctil y fina y termoalgésica reducida en miembros inferiores y en áreas fachadas de tronco. Reflejos abolidos en miembro inferior, rombo positivo. Vale. Bueno, solamente puntualizar que esto de la inhalación de óxido nitroso, que yo no lo sabía, es el gas de la risa, que bueno, pues se consume también. Entonces, ¿os parece que este paciente tiene focalidad? Sí, ¿verdad? Parece que sí. ¿Y la cronología, qué diríais? Aguda, subaguda, al menos subaguda, ¿no? ¿Y os atreveríais a decir dónde podemos localizar la lesión más o menos? ¿Os parece algo central? O sea, a nivel cortical. No, tiene una afectación de la sensibilidad táctil fina y termoalgésica reducida. Además tiene un romber positivo. ¿Dónde puede localizar esto la lesión? Muy bien, muy bien. En la médula, en los cordones posterolaterales. Y después también tiene los reflejos abolidos, podría tener un poco de neuropatía asociada, ¿no? Bueno, entonces el paciente, pues sindrómicamente parece que tiene una mieloneuropatía subaguda progresiva con afectación de columnas posteriores y laterales medulares y de los nervios periféricos. Se le pidieron unas serologías que fueron todas negativas y además, pues por sospecha de que fuese algo carencial, sobre todo con sus antecedentes, se pidieron vitaminas, cobre, estaba todo normal, solamente la B12 en el límite bajo. Este patrón, este cuadro, este síndrome es muy típico de la carencia de algo. ¿De qué os parece? Bueno, esta afectación es típica de la carencia de B12, el síndrome cordonal posterolateral y la polineuropatía. Concretamente en este paciente, pues este es un caso del New England bastante curioso, que el consumo de óxido nitroso inactiva la B12 y pues el efecto al final es el mismo que si hubiese una carencia, con elevación del ácido metilmalónico, que tiene un efecto neurotóxico y que típicamente produce este cuadro sensitivo. Bueno, siguiente cuadro. Mónica. De 63 años, sin antecedentes de interés. Desde hace 3 meses, resistencias progresivas en pies, bilateral y simétrica. Vale. Pues es algo más crónico. Vale, muy bien. Bueno, le podéis ayudar si queréis. Sí. Y más o menos la topografía, ¿dónde podríamos localizar la lesión? A nivel medular, raíces, nervios. Vale. ¿Y la etiología? ¿Parece algo vascular? ¿Algo progresivo? ¿Subagudo? Hombre, a lo mejor podríamos pensar en algo vascular si se diabético. Vale, muy bien. Bueno, pues a este paciente lo diagnosticaron de una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria crónica y le pusieron tratamiento con inmunoglobulinas. Bueno, un tiempo después viene a urgencias con esto. ¿Alguien sabe que, bueno, además de un tremendo bíceps, pero alguien sabe ¿alguien sabe cómo se llama esto? Muy bien, es el signo de Popeye. De este paciente en la exploración, aquí en urgencias se ve que tenía una polineuropatía sensitivo-motora
en miembros inferiores una neuropatía axonal que se confirma en el electromiograma, y en la reso pues se ve una degeneración y una retracción tendinosa del bíceps que da esto. ¿Y alguien sabe cómo integrar esta neuropatía axonal sensitivo-motora y el signo de Popeye que puede tener el paciente de base? Muy bien, muy bien. Pues efectivamente, el signo de Popeye es un signo que se ve en la amiloidosis TTR positiva, que se confirmó en este paciente. Se completó el estudio con ecocardio, que también tenía datos de amiloidosis cardíaca, aunque no había tenido síntomas y no tenía otros síntomas típicos de la enfermedad, como disfunción autonómica, gastrointestinal o renal. Bueno, siguiente caso. 100. Mujer de 65 años, antecedentes personales de pérdida de definición, acude por mareo con malestar, dificultad en trabajar los medios, aparecidos bruscamente hace una hora, hipoestesia y dermoanestesia en cara derecha, hipoestesia y dermoanestesia en el cuerpo izquierdo, escamo vertical y fins positivo. Desviación de la umbra hacia el lado izquierdo. Vale, ¿os parece que tiene focalidad? La cronología. Vale, ¿y la etiología? ¿Más probable? Vascular. ¿Y el síndrome? ¿Alguien se atreve? O localizar la lesión más o menos. Es algo cruzado, ¿no? Bueno, podría ser un síndrome vulvar lateral. Bueno, siguiendo con la exploración, la evaluación de la coordinación, sabéis las funciones cerebelosas que habitualmente pues, exploramos la dismetría con la maniobra de dedo-nariz, las disdiadococinesias con palma-dorso y bueno, estas demás que os dejo aquí para que os reviséis si queréis. La evaluación de la marcha, que no me voy a parar nada, simplemente saber que existen muchos tipos de alteraciones y que debéis conocer los patrones más habituales. Y ya un último caso. Venga, ¿quién lo quiere leer? Bueno, pues lo leo yo. Una mujer de 57 años sin antecedentes que está ingresada para estudio de síndrome constitucional e hiponatremia. No puede caminar desde esta tarde. Cree que es por el dolor de espalda con el que lleva 2 días. En la exploración tiene debilidad 1 de 5 en flexo-extensores de miembros inferiores con aumento de tono y aumento de reflejos rotulianos y aquíleos. El reflejo cutáneo plantar es extensor bilateralmente y además tiene hipoalgesia y hormigueo a partir de L2. ¿Cómo es la cronología de este cuadro? Agudo, ¿no? ¿Y dónde podríamos localizar la lesión con los datos que nos da de la exploración? Es decir, tiene debilidad, tiene aumento de tono, aumento de reflejos. Y un reflejo cutáneo plantar extensor bilateral. ¿Esto qué es? ¿Una lesión de primera o de segunda motoneurona? Vale. ¿Y tiene solamente afectación motora o también sensitiva? Las dos. ¿Dónde podríamos localizar la lesión entonces? Bueno, en la médula. Y os dice algo que la paciente esté ingresada por un síndrome constitucional, que podría ser este cuadro brusco de afectación medular. Una compresión medular. Muy bien. Bueno, y ya termino los mensajes que la evaluación neurológica, que insisto que la anamnesis y la exploración debe ser lo más precisa posible. Yo creo que vuestro objetivo debe ser aprender a hacer una exploración básica, completa, aunque no sea muy exhaustiva, pero sí hacerlo de forma ordenada y reproducible y perderle el miedo y practicar con los pacientes, porque esto, pues una vez que le pillas el truco, te da mucha información y luego pues lo haces de una forma sistemática y te acostumbras como a todo lo demás. Es muy importante la cronología, saber cuándo y cómo apareció el síntoma, porque esto nos va a orientar mucho en el diagnóstico etiológico y mejor, insisto, hacer una buena historia y una buena exploración, aunque no llegues a un diagnóstico inicialmente, que al revés. Y ya está.